y están también en juego la necesidad de construir soluciones de este tipo de conflictos internacionales que además pues también afectan a toda la región de América Latina, conflictos de limítrofes que están pendientes por resolver y sobre los cuales tenemos que construir mecanismos de solución pacífica, y ese es un gran reto que tiene nuestro país en este momento. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, como heredera además de la expedición botánica y como una universidad pionera en los asuntos internacionales y de la diplomacia, estará siempre dispuesta a acompañar la reflexión y la construcción de soluciones para nuestro país, en beneficio de nuestro país. Así que este es un espacio en el que acogemos tanto al sector público como la academia, como las directivas de nuestra universidad en este ejercicio de reflexión. Muy bienvenidos a todos. Quiero darle la palabra ahora un momento a nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Jaime Pinzón, para dar un saludo de bienvenida y luego comenzaremos ya el ejercicio de conversatorio del día de hoy. Doctor Pinzón. Un saludo como presidente del Consejo, el doctor Arrieta, agradecerle al decano, a los organizadores de este evento, a ustedes su asistencia, y arranquemos. Entonces, profesor Felipe, cuéntenos cómo será la dinámica del conversatorio y enseguida comenzamos. Muchas gracias, decano. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí, primero que todo, es un gusto tener a 3 profesionales de tan alto renombre y con una posición muy diferente frente al caso que vamos a estudiar el día de hoy, el litigio, la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia el 21 de abril de 2022 en el caso de las supuestas violaciones de los derechos marítimos y territoriales de Colombia, por parte de Colombia, o sea, de la demanda de Nicaragua contra Colombia. También para mí es un gusto ver a mis estudiantes, en particular de la materia de Derecho Internacional Ambiental, con quienes hemos a lo largo de un semestre abordado diferentes temas de Derecho Internacional Ambiental y en las últimas semanas comentado la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y pues hoy les cuento que tenemos el privilegio de tener a estos panelistas que nos van a estar contando un poco a través de unas preguntas que yo elaboraré, nos estarán contando su perspectiva. Posterior a la intervención de ellos, abriremos un espacio para preguntas, tanto los que están aquí de forma presencial como los que nos están siguiendo a través de las redes del Facebook y el YouTube de la universidad. Bueno, vamos a hacer el conversatorio, lo he planteado en 3 rondas, donde cada uno va a tener unos minutos para responder la pregunta que les elaboraré. Y quisiera que comenzáramos haciendo un balance de la sentencia adoptada por la Corte. Quisiera en particular que el doctor Arrieta nos contara desde su posición de agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, primero que nos diera un breve contexto histórico de cómo surge la controversia por parte de Nicaragua y que nos hiciera de parte suya un balance de los puntos a favor y en contra del fallo para Colombia, en particular frente a 3 temas. Los derechos de los estados de ambos en lo marítimo, el tema de los derechos de pesca de las comunidades raizales, que fue un tema muy, muy sonado en el país, y el tema de la protección ambiental, porque el caso tenía un componente ambiental. Colombia argumentaba estar investido de un derecho que le confiere la Convención de Cartagena sobre la protección del medio marino en el Gran Caribe, y creo que es un argumento muy interesante que en particular quizá a nuestros estudiantes de Derecho Internacional Ambiental nos interesaría mucho ver cómo usted vería el fallo de la Corte, doctor Arrieta. Bueno, señor doctor Pinzón, doctora Puyana, doctor Cadena, señor decano y señores estudiantes y profesores. Sea lo primero agradecer la invitación. Para mí personalmente y para todo el equipo de defensa de Colombia es muy importante tener la oportunidad de contar sobre este fallo que ha sido tan relevante para el país. Hemos tratado de hacerlo, hemos tratado de dar todas las explicaciones porque consideramos, como bien lo dijo el profesor Cadena, que es un tema, y el decano, que es un tema fundamental para el país, y como tema fundamental para el país necesitamos que sea claro y que todo el mundo lo entienda en todas sus dimensiones. Para eso voy a comenzar un poco por el entorno inmediato
para luego entrar en el detalle del fallo. Obviamente ustedes conocen la historia, la diferencia con Nicaragua. ¿Y qué ocurre en el año 2013? Conste que comienza en el 2013. En el 2013, en noviembre del año 2013, Nicaragua presenta una nueva demanda en contra de Colombia por la violación de los derechos soberanos y los espacios marítimos de Nicaragua en el Caribe. Ese es el título. ¿Y cuál es el entorno dentro del cual Nicaragua presenta esa demanda? Y esto es muy importante. ¿De qué venimos? Venimos de dos fallos de la Corte Internacional de Justicia que son muy relevantes para entender la situación. Y me remonto solamente al corto plazo, pues un plazo muy corto porque esto tiene una historia de 60 o 70 años. Pero comienzo simplemente con una decisión del año 2007, que es la decisión de excepciones preliminares de la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada por Nicaragua, en la cual solicitaba que se declarara que Nicaragua tenía la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que se declarara también que el Tratado de Guerra Bárcenas era nulo y que no existía una delimitación marítima entre los dos estados. Sin entrar en el detalle de esa demanda y de ese proceso, lo cierto es que en el año 2007, y eso es muy importante, la Corte tomó una primera decisión fundamental para este tema, que fue la de que el Tratado de Guerra Bárcenas no era una delimitación marina entre Colombia y Nicaragua, y que por consiguiente ella iba a proceder a hacer la delimitación de espacios marinos. Y esto es muy importante, porque el meridiano 82, que en Colombia se consideraba como el límite desde hacía mucho tiempo, bien, en posiciones que han sido controvertidas por muchos académicos y sobre la cual, si quieren y hay tiempo, podemos hablar más adelante, pero por ahora esa posición quedó totalmente desvirtuada en el año 2007 con la primera decisión de excepciones preliminares. La Corte dijo, ya el meridiano 82 no es el límite entre Colombia y Nicaragua. Y yo, Corte, voy a trazar la nueva delimitación marítima. Y finalmente viene la decisión del año 2012, en la que la Corte traza la delimitación marítima que todos nosotros conocemos, donde pues pinta un mapa en el cual enclava las islas de Quitasueño y de Serrana, nos confiere a nosotros unas áreas dentro de unas líneas paralelas que ella fija en esa parte del Caribe, y en la que, según dicen algunos, perdimos más de 70.000 kilómetros de aguas, que no es exacto. Pero bueno, sin entrar en detalle de eso. Dentro de ese marco, cuando se produce el fallo del año 2012, se da una reacción política en Colombia que todos ustedes conocen, una reacción de rechazo generalizado del fallo, ¿bien? Y una reacción política, ¿bien? Donde la mayoría de las fuerzas del país, ¿bien? Salvo expertos en derecho internacional, perdón que lo diga así, básicamente sostenían la posición de que Colombia no podía acatar ese fallo. Hay quienes sostenían que sí, claro está. Nunca fue una posición, digamos, unánime del país, pero sí principalmente las fuerzas políticas del país decían, esto es una afrenta al país, esto se debe rechazar y no debemos acatar ese fallo. Dentro de ese contexto de reacción inclusive emotiva, el gobierno y los estamentos políticos reaccionan de una manera muy fuerte contra la Corte. Bien, con expresiones pues que no vale la pena aquí recordar, pero que fueron en su momento muy críticas de la decisión de la Corte, inclusive con acusaciones de falta de transparencia en el proceso de decisión. Fue muy duro y muy difícil. Eso se da inmediatamente después de producido el fallo del año 2012. Y en noviembre de 2013, Nicaragua presentó una demanda donde le pide a la Corte que declare que Colombia ha violado sus derechos soberanos y sus espacios marítimos fundamentalmente por la respuesta que ha dado al fallo de 2012 y por algunas acciones que ha realizado en la zona. Ahora me detendré con más detalles sobre eso. ¿Cuál es la esencia de lo que Nicaragua dice? Lo presenta el día 26 de noviembre del año 2013, que es un día antes de que se venza el año que tiene de plazo
para presentar una demanda luego de la denuncia de Colombia del Pacto de Bogotá. La demanda en Nicaragua, digamos, va creciendo durante el proceso, y eso es normal en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Comienza con una aplicación donde se presentan apenas unas ideas generales de lo que van a ser los argumentos y lo que van a ser las pretensiones. Y luego más adelante, según el procedimiento que se convenga con las partes, en este caso particular, Nicaragua presentó su memoria, que es el texto de su demanda ya mucho más detallada, lo hizo un año después. Colombia respondió con una contramemoria, Nicaragua presentó una réplica, que es una respuesta a nuestra contramemoria, y nosotros una dúplica, que es una respuesta a la respuesta de Nicaragua. Y luego se surtieron las audiencias orales. Es el trámite normal de un proceso, y así ocurrió en este caso. Pero es muy importante tener en cuenta que a lo largo de todo ese proceso, que duró varios años, bien, Nicaragua fue sofisticando y ampliando las pretensiones de su demanda. Esto nos parece extraño a los abogados en Colombia, pero es algo normal y usual en el derecho internacional y en el trámite ante la Corte Internacional de Justicia, donde se esbozan las pretensiones que se van precisando y perfilando con mucho más detalle hasta que finalmente culminan las pretensiones que se dan en las audiencias orales. Pues bien, dentro de ese contexto, cuando estamos en ese entorno, bien, surge la necesidad de preparar una defensa de Colombia. Ya para ese momento, inclusive antes o concomitante con la presentación de la demanda por parte de Nicaragua, Colombia había hecho dos cosas muy importantes. Primera, como ustedes bien conocen, uno de los aspectos que generó la reacción de Colombia fue la interpretación de algunos profesionales en el sentido de que el artículo 101 de la Constitución colombiana, que establecía que los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante tratado aprobado por el Congreso, y que no establece la incorporación automática de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Por esa razón, sostenían muchos, el tratado no es de aplicación hasta tanto no se pueda dar el trámite previsto en el artículo 101 de la Constitución. Por otra parte, había una gran indignación, por el enclavamiento y la separación de las islas de Quitasueño y Serrano. Del archipiélago integrado que nosotros teníamos, que todos conocimos en nuestro colegio, en nuestra universidad, que incluía todas esas islas, nos encontramos con unas paralelas, bien, que separaban las islas San Andrés, Providencia, Santa Catalina y algunas islas del sur, de las islas de Quitasueño y Serrano, que nosotros lo veíamos como parte del archipiélago siempre. Pues bien, eso generó una reacción muy grande y muy fuerte en Colombia. Frente a esa situación, a esas dos situaciones, ¿qué hizo Colombia? Hizo dos cosas muy importantes. La primera, buscó una definición de la Corte Constitucional sobre cómo había de entenderse el artículo 101 de la Constitución frente a la situación que en ese momento se está viviendo, es decir, frente a la inquietud sobre si, siendo Colombia un país monista en derecho internacional, es decir, que entiende cómo incorporar las decisiones y los tratados en su régimen constitucional, particularmente en materia social y económica. Era también monista en materia de límites, el gran interrogante, y así fue que buscamos a la Corte para que aclarara ese dilema. ¿Por qué Colombia, que había manifestado desde el año 91 y que ha venido desarrollando a través de la Constitución una posición muy clara en el sentido de la prevalencia de la norma internacional por sobre la norma interna, particularmente en materias sociales y económicas, por qué no tenía la misma posición con respecto al tema de límites, donde existía un artículo puntual específico que había sido aprobado intencionalmente por la Asamblea Constituyente, que decía que en materia de límites, bien, sí se requería de un tratado y de una aprobación por parte del Congreso del mismo? Buscamos una definición de la Corte para entender cómo manejar ese dilema, y el dilema no era fácil, porque desde una perspectiva de derecho internacional clásico uno podía sostener que una decisión de la Corte Internacional de Justicia era automáticamente aplicable, y no solamente porque así lo plantea el derecho internacional clásico, sino porque el propio Estatuto de las Naciones Unidas así lo establece en materia de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia.
el dilema no era pequeño, el dilema era grande. Y se buscó una decisión de la Corte Constitucional que finalmente produjo a principios del año 2014 una decisión que a mi juicio fue muy interesante y muy útil, pero también un poco ecléctica, porque no dejó nada realmente claro. Porque lo que dice la Corte Constitucional en su momento es que efectivamente la modificación de los límites solamente se puede dar mediante la aprobación, pero mediante un tratado aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo, dice la Corte, eso no quiere decir que se pueda desconocer una sentencia ni las obligaciones que para Colombia impone una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces nos dejó en un mundo indefinido, porque una parte decía, los límites no se pueden modificar, por consiguiente no se puede entender que la sentencia de la Corte Internacional modificó los límites, y a la vez nos dice, sin embargo, no pueden desconocer la existencia de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Segundo, si ustedes recuerdan, les hablé del enclavamiento de las islas. ¿Qué tratamos de hacer en su momento? Buscar una manera para romper ese enclavamiento. Y se encontró una solución muy controvertida en su momento, pero a posteriori resultó, a mi juicio, exitosa. La posición de la zona contigua integral. No sé qué tanto la conocen ustedes, pero en su momento Colombia expidió un decreto declarando su zona contigua integral, cosa que no había hecho Colombia nunca, declarándola en la zona del archipiélago San Andrés y Providencia, y sostiene que en la medida que las distintas islas que conforman el archipiélago están a menos de 48 millas náuticas de distancia cada una de ellas, los arcos correspondientes a su zona contigua integral, no paso a explicar lo que es la zona contigua integral, pues porque lo conocen, la zona contigua, perdón, pero en la medida que se intersectan todos esos aros de la zona contigua, entran en ellos a conformar una zona contigua integral. ¿Y por qué se hizo eso? La zona contigua integral no tiene ningún misterio, es algo viejo en derecho internacional, no tiene ninguna novedad. Sin embargo, ¿qué nos permitía en ese momento decir la creación de la zona contigua integral? Que existía una unidad en el ejercicio de ciertos poderes jurisdiccionales que tiene un Estado en desarrollo de la zona contigua, y que existía una cierta autoridad por sobre todo el archipiélago, independientemente de que la Corte hubiera desarticulado el archipiélago por cuenta del enclavamiento de las islas de Quitasueño y de Serrana. Muy bien, fueron dos decisiones que se tomó antes de enfrentar el fallo. Cuando se asume la defensa de un país en estas condiciones, la defensa se asume siempre teniendo en cuenta criterios jurídicos y políticos y una realidad. La defensa de un país no puede ser solo a base de principios teóricos exclusivamente, bien, sino tiene que ser también sobre base de realidades políticas. Y las realidades políticas que enfrentaba Colombia cuando asumió la defensa y cuando enfrentó la demanda era esa que le decía, un país que rechazaba el fallo, un gobierno que ha dicho que el fallo era inaplicable por virtud de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, y que solamente se podía aplicar en el momento que hubiera un tratado. Llamo la atención sobre una cosa, y es que el concepto de rechazo a la sentencia o de no acatamiento a la sentencia es distinto al de no aplicabilidad. El concepto de no aplicabilidad no conlleva un rechazo de la sentencia, ni un desacato de lo que dio la Corte, sino un planteamiento de decir, para poder incorporar su decisión necesito surtir un trámite que no necesito surtirlo con Nicaragua. Con esto no pretendo ganar una disculpa, porque no estoy diciendo que esto fuera lo más ortodoxo en términos de derecho internacional, pero fue distinto decir, no puedo aplicar a desconozco o rechazo o desacato. Y eso, en últimas, fue muy importante en el fallo que adoptó la Corte hace unos días. Total, ¿qué enfrentamos? Un país que había dicho que no iba a aplicar el fallo, y un país que lo que hizo después del fallo fue continuar haciendo presencia en la zona y haciendo en la zona las cosas que venía haciendo antes como si no hubiera existido fallo. Y esa fue la situación que se mantuvo durante 9 años, desde el año 2012 hasta el año 2021. Bien. Obviamente Nicaragua, que no es bobo y cuyos abogados tampoco son bobos,
Después lo que hicieron fue construir toda una argumentación, bien, que fueron depurando a lo largo de los 9 años del proceso para sostener que todo eso que estaba haciendo Colombia implicaba una violación de sus derechos soberanos y de sus espacios marítimos. El que quiera conocer en más detalle, obviamente, todos estos documentos, la memoria, la contramemoria, la réplica, la dúplica, los alegatos orales y la sentencia, obviamente, está en la página web de la Corte. Se pueden consultar desde ya. Si a alguien le interesa, le recomiendo leer fundamentalmente los alegatos orales, que son un resumen de todo lo anterior. No son tan completos como todo lo anterior, pero son un buen resumen de lo que se planteó tanto por Nicaragua como por Colombia en el proceso. Bien, ¿qué pide Nicaragua? ¿Cómo se condensan finalmente las pretensiones de Nicaragua en las audiencias orales? Y voy a hacer muy resumido, porque son más o menos 17 o 18 pretensiones subdivididas, bien, que voy a, digamos, a resumir en 10 u 11 conceptos fundamentales, que era lo que Nicaragua le decía a la Corte que declarara. Primero, ¿qué le dice? Que declara la responsabilidad de Colombia por incumplimiento. El concepto genérico de incumplimiento del fallo lo plantea Nicaragua permanentemente a lo largo del proceso y pretende que de eso se deriva alguna responsabilidad para Colombia. Esa es la primera pretensión genérica, una responsabilidad por incumplimiento. Ahora le explico eso que implica, pues para... Segundo, declarar que hay responsabilidad de Colombia por cuenta de las declaraciones de los líderes políticos de este país. Recién se produjo el fallo de 2012, donde hubo declaraciones del presidente, de la canciller, de distintos estamentos, duros, difíciles, complejos para la Corte. Con Nicaragua sostuvo permanentemente que eso reflejaba no solamente un irrespeto, sino un respeto realmente grave de parte de los políticos colombianos a la Corte Internacional de Justicia. Y la Nicaragua consideró que sería censura de Colombia por esa posición que ha adoptado. Igualmente, solicitó que se declarara a Colombia responsable por la existencia de una política sistemática de violación de los espacios marítimos de los derechos de Nicaragua. Y solicitó igualmente que se declarara que era inaplicable o que Colombia no tenía por qué dar aplicación a la decisión de la Corte Constitucional colombiana, porque no podía enfrentar esa decisión al planteamiento genérico universal en el sentido de que el derecho internacional prima por sobre el derecho interno. ¿Qué más pedía Nicaragua? Nicaragua pedía que se declarara la responsabilidad por la presencia y las operaciones de la Armada en la zona. Y esto es muy importante. La Armada nunca dejó de hacer operaciones en la zona. El modus operandi de la Armada continuó, se le hicieron algunos ajustes y precisiones, pero en esencia la Armada continuó operando en la zona, como si no hubiera existido el fallo del año 2012. Igualmente solicitó Nicaragua que se declara responsabilidad de Colombia por haber expedido el decreto Zona Contigua Integral. Ahora les explico más adelante qué decidió la Corte. Solicitó que se declarara responsabilidad de Colombia por la expedición de permisos de pesca en la zona. Que se declarara responsabilidad de Colombia por la oferta de áreas petroleras en zona que correspondía a la zona económica de Nicaragua según fuera reconocida por la Corte. Solicitó igualmente que se ordenara la revocación de todas las normas que de alguna manera implicaban el ejercicio de funciones sobre la zona económica nicaragüense, de todo tipo, fundamentalmente en materias de pesca, concesiones, ambientales y otros temas. Solicitó igualmente que se declararan reparaciones y garantías de no aplicación por parte de Colombia y le pidió a la Corte finalmente que continuara conociendo del caso hasta tanto se garantizara un cumplimiento completo y absoluto por parte de Colombia de la reclamación, de todo el proceso, de la reclamación hasta que terminara. ¿Qué pasó con el caso? Sin entrar en mucho detalle. Yo creo que Colombia le fue relativamente bien. Insisto, relativamente bien. ¿Por qué? Porque partíamos de una premisa donde Colombia no solamente existía una sentencia, que Colombia no lo había aplicado. En esas condiciones, digamos,
era muy difícil presentar una argumentación sólida, porque llevaba a Colombia en parte las de perder, presidente, por la posición que todos ustedes entienden que desde la perspectiva del derecho internacional es bastante ortodoxa y rechazada por muchos. De hecho, la posición de Colombia era una posición tal vez válida en Colombia, pero que no tiene ninguna relevancia ni para la Corte ni para la comunidad internacional. Que nosotros dijéramos que no podíamos aplicar la sentencia, pues sí, para nosotros era relevante y eso nos justificó o nos explicó el por qué mantuvimos una posición durante un tiempo, pero la Corte jamás en la vida le preocupó eso porque sabía que sus sentencias eran de aplicación inmediata y a los países de la comunidad internacional tampoco les importó, ¿sabes? Te lo digo, un pepino la posición de Colombia porque dentro del derecho internacional las sentencias son de aplicación inmediata y por consiguiente tus consecuencias se dan desde el mismo momento que se produce. Entonces la posición de Colombia desde el punto de vista de la defensa no era fácil. Pues bien, yo creo que cuando digo que fue un resultado positivo, por lo menos positivo no, pero no nos fue tan mal. Y hacemos un balance en términos de pretensiones. Nicaragua perdió la mayoría de las pretensiones. La inmensa mayoría de las pretensiones las perdió. De las 17 sacó adelante unas 3 o 4. No estoy diciendo que eso sea un consuelo numérico, porque obviamente lo que sacó adelante es importante. Pero sí vale la pena poner que de las 17 pretensiones, realmente creo que 4 fueron las que sacó adelante y nada más. Y voy a referirme en varias cosas. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad por incumplimiento, el tema de la responsabilidad por las declaraciones de los líderes, el tema de la responsabilidad por una política sistemática de violación de derechos y el tema de declarar inaplicable la decisión de la Corte Constitucional colombiana fueron rechazadas. La Corte, en algunos casos, no se pronunció sobre algunas de esas específicas y en otros casos las rechazó de manera genérica, cuando decía rechazamos todas las demás pretensiones. Eso para mí en términos políticos fue un resultado muy importante para Colombia. ¿Y por qué fue importante? Porque es que la Corte nunca dijo que Colombia había incumplido la sentencia de la Corte. Y no hay ninguna frase dentro de la sentencia donde se diga eso. Igualmente, en ninguna parte dice que hay violación de derechos humanos por parte de las declaraciones de los líderes colombianos, o que lo hay porque existe una política sistemática de violación que la rechaza y no la reconoce. Y en ninguna parte habla de la decisión de la Corte Constitucional colombiana y en ninguna parte insinúa siquiera que la misma no sea aplicable. Y eso en términos prácticos y en términos de derechos es bien relevante, porque la Corte, si bien no lo dice, insinuaría entender que Colombia tiene un trámite interno que tiene que cumplir, no es que lo valide, pero al no rechazar las pretensiones de Nicaragua, en ese sentido, permite que Colombia, por lo menos, continúe en una semblanza de cumplimiento, a la cual me voy a referir más adelante, durante un tiempo mientras se solucionen estas situaciones. Con el tema de la responsabilidad de la presencia y las operaciones de la Armada, nos fue, depende cómo se mire, o bien o mal. Nicaragua solicitó que se declarara responsabilidad de Colombia por 51 incidentes de distinto tipo, todos derivados de operaciones de la Armada en la zona. Finalmente la Corte analiza el asunto y llega a la conclusión que en 6 de los 51 casos sí hay elementos para demostrar que Colombia es responsable y declara que Colombia violó los derechos de Nicaragua en esos 6 incidentes. Esos 6 incidentes se refieren básicamente a 2 temas, en su mayoría de los casos, a interceptación de naves pesqueras nicaragüenses que estaban pescando en el área de la zona económica que le fue asignada a Nicaragua, donde la Armada, de acuerdo con su protocolo, interceptó, bien, pero interceptó, y esto es muy importante, para ponerle de presente a los navíos que estaban pescando en forma predatoria contraria a las normas y prácticas de pesca y a las normas y prácticas de la buena conservación del ambiente. Y en algunos otros casos por las proclamas de la Armada que les decía sálganse porque eso es mar territorial colombiano, sálganse porque eso es área colombiana, ese tipo de cosas. En esos casos sí, obviamente, declaró que Colombia ha violado el derecho internacional, pero repito, eso ocurrió en 6 de 51 incidentes. Eso no es consuelo, pero es mejor 6 que 51. Segundo,
solicitó que se declarara responsabilidad por la expedición del decreto 1946 de 2013 sobre la zona contigua integral. Para mí esto fue de los grandes éxitos que tuvo Colombia. Aclaro, cuando se expidió el decreto de zona contigua integral, ustedes imaginan en su cabeza una serie de bolitas que se tocan alrededor de las islas. Colombia tomó dos decisiones importantes. Una, para que no quedara una serie de bolitas, que eso no se veía tan bonito, pues trazaron lo que se llaman líneas geodéticas entre los extremos de los arcos para que se viera más regular la forma. Y también había decidido Colombia, en un ejercicio, digamos, de interpretación moderna del derecho internacional, interpretar que Colombia tenía algunas funciones en materia de seguridad y en materia de control ambiental, que es un tema muy controvertido en materia de zona económica. ¿Por qué lo hizo Colombia? Porque Colombia consideró que en materia de seguridad ya hay muchos países que incorporan los temas de seguridad dentro de su zona contigua y que seguridad es una manera de interpretar algunas de las funciones tradicionales que tienen los estados en la zona contigua. Y que en materia ambiental, obviamente en la medida que el concepto de sanidad, que era el clásico de la zona contigua integral, podía haber evolucionado hacia un tema de control ambiental, que son planteamientos que no fueron exclusivos de Colombia. Hay estados que lo han sostenido, que se debe buscar una interpretación mucho más moderna, actualizada en función de las circunstancias, de las funciones que tienen los países en su respectiva zona contigua integral. Pues bien, la Corte mantuvo la zona contigua integral, nos pidió, eso sí, que esas líneas geodéticas que hemos trazado las quitáramos porque nos estamos excediendo los 48 millas de las 24, escúcheme, 12 Marte y 12 de zona contigua, y nos pidió que la redujéramos exclusivamente a las 24 millas. Y en cuanto a las atribuciones, dijo, no pongan seguridad, utilicen otras expresiones, pueden hablar de piratería, de control del narcotráfico, ese tipo de cosas, y mantuvo, digamos, ese tipo de atribuciones, ¿no? Y en materia ambiental sí fue muy crítica en decir, hombre, no, los países no tienen responsabilidades ambientales en zona contigua porque eso realmente corresponde al país titular de la zona económica exclusiva. Uno de los grandes triunfos de Colombia, si es que se puede llamar como tal en términos de derecho internacional en esto, fue el hecho que aceptara la existencia de una zona contigua integral sobre zona económica de otro país, que eso no había precedente, era muy debatible y se aceptó. Y en eso ustedes me perdonan que haga un poquito de reverso porque me olvidé mencionarle un tema que era crucial. Cuando le hablaba de los incidentes de la Armada, ¿qué sostuvo Colombia? Que era un tema jurídico también muy relevante. Que independientemente de que existiera el fallo de 2012 o no, Colombia tenía derecho a hacer presencia y a realizar algún tipo de operaciones en esa zona en función del principio internacional de libertad de navegación. Bien. ¿Y por qué lo hicimos? Porque consideramos que hoy en día el principio de libertad de navegación no se refiere a un derecho mero tránsito como tradicionalmente se ha entendido, sino incluye algunas posibilidades que van más allá, y Colombia sostenía que la libertad de navegación permite observar e informar sobre la violación de normas, bien, particularmente normas ambientales. Y la Corte, si bien es cierto, cuestionó algunas actividades de la Armada, y esto es bien importante, mantuvo el principio de libertad de navegación y fue muy clara en decir que la libertad de navegación no se limita al mero tránsito como lo sostenía Nicaragua, no, si no tiene, digamos, algunas implicaciones mayores. Es que acuérdense que Nicaragua quería que la Armada ni siquiera hiciera presencia en la zona. Nicaragua consideraba que eso era como su mar territorial, así lo decía, su territorio marítimo, y pretendía sacar a la Armada. Y eso pues no lo podía aceptar Colombia, por eso Colombia planteó el tema de libertad de navegación, un poco con una doble intención. Por una parte, creíamos en principio, queríamos que el principio de libertad de navegación nos permite hacer eso, pero sabíamos que ese argumento le iba a preocupar a la Corte. Le iba a preocupar a la Corte y no iba a ponerse a analizar muchísimo el tema de libertad de navegación, sino iba a pasar relativamente rápido, porque el tema de la libertad de navegación es un tema absolutamente controvertido en materia geopolítica hoy en día en el mundo. Es lo que se debate en el Mar del Sur de la China, es lo que se debate en el Estrecho de Hormuz, es lo que ahora se debate en el Mar del Caspio. Y, digamos, lo hicimos a sabiendas que la Corte iba a ser reacia a abocar el tema y que tenía que darle a la libertad de navegación un sentido un poco más amplio que la siempre libertad de tránsito. Porque si bien es cierto, por ejemplo,
que en el mar del sur de la China la libertad de navegación se ha aplicado como una libertad de tránsito, en el estrecho de Hormuz ha ido mucho más que eso, no solamente una libertad de tránsito, sino también lleva a la posibilidad inclusive de investigar sobre actos de piratería, sobre actos de exportación e importación de sustancias prohibidas, ese tipo de cuestiones. Entonces, para nuestra gran satisfacción, la Corte no solo mantuvo el principio de libertad de navegación, no se metió mucho en él, y sabíamos que no se iba a meter porque era un tema tan espinoso para la Corte, tan absolutamente espinoso, que no podía llegar a restringirlo de ninguna manera, so pena de meterse, digamos, en una controversia seria con otros países cuya relevancia geopolítica es mucho mayor. Es decir, un caso chiquito de un país, dos países chiquitos en el Caribe, no la iba a hacer tomar una decisión sobre un tema de tanta relevancia en el mar del sur de la China, en el estrecho de Hormuz y ahora en el mar Caspio. Pues bien, en eso nos fue muy bien, es una cosa que se me olvidó mencionarle. Solicitó a Nicaragua igualmente que declararan la responsabilidad de Colombia por el otorgamiento de permisos de pesca. En efecto, se demostró que la gobernación de San Andrés había otorgado permisos de pesca en áreas que iban más allá de las aguas colombianas y que correspondían a aguas que la Corte había asignado en 2012 a la Corte, a Nicaragua. Lo mismo en el caso de las concesiones petroleras, pues finalmente no prosperó la demanda nicaragüense porque se demostró pues, que eso no era cierto. Es decir, hasta ahí el balance. A mi juicio es un balance, digamos, de aspectos positivos y negativos, pero a mi juicio hay más aspectos positivos de los que hay negativos. La Corte no tomó tres decisiones que eran muy importantes, en las cuales rechazó las peticiones de Nicaragua. Primero, no ordenó la revocación de ninguna norma, porque Nicaragua solicitó la revocación genérica de todas las normas que tuvieran que ver con asuntos donde ella entendía que se violaban sus derechos. Y si bien es cierto que la Corte ordenó a Colombia ajustar el decreto 1946 según el mecanismo que ella considere conveniente, porque no le pidió revocar nada, bien, aceptó que, digamos, no aceptó la solicitud nicaragüense que se revocaran otras normas. Segundo, y esto es muy importante, la Corte no ordenó ni las reparaciones ni las garantías de no repetición que pedía Nicaragua, y esto es fundamental. No entraron en el detalle de lo que pedía Nicaragua en términos de reparaciones y de garantías de no repetición, pero donde hubieran prosperado eran peticiones duras y difíciles para Colombia. Y por último, que es muy importante, la Corte decidió que no tenía por qué continuar conociendo el caso, que no tenía jurisdicción para ello, aceptó la posición de Colombia y despachó ese argumento en 2 o 3 líneas. Hay un punto donde sí reconozco que no nos fue como hubiéramos querido que nos fuera, pero era un punto que está definido desde el año 2012, y es el tema del control ambiental, porque lo que la Corte hace es reiterar un principio que está consagrado en la UNESCO, y lo reitera, pero en la UNESCO no, en la Convención de Derecho del Mar, y lo reitera, y es que el control ambiental en la zona económica corresponde al Estado titular de la zona económica exclusiva. Y lo que dice la Corte es, si esto es zona exclusiva de Nicaragua, a Nicaragua le corresponde el control ambiental, y como no es zona exclusiva suya, señores de Colombia, ustedes no pueden ejercer ahí control ambiental. Y es un tema con el cual vamos a referirnos más adelante porque es un tema bastante sensible. Bien. ¿Qué más pasa con el proceso? Me da mucha pena, no sé si me estoy extendiendo. Pero Colombia tomó una decisión, como parte de la estrategia, fue presentar 2 contrademandas. Bien. Colombia nunca ha presentado una contrademanda contra Colombia. Yo creo que se hubieran podido presentar otras contrademandas en el pasado, pero nunca se presentaron. Se presentaron 2 contrademandas. Una sobre un punto que puede parecer menor, pero de todas maneras es gran relevancia como tema del derecho internacional, gran relevancia en el Caribe, que es la solicitud declaratoria de ilegalidad del decreto mediante el cual Nicaragua fija unas líneas de base recta en su territorio. Las líneas de base recta, están permitidas en el derecho internacional, pero Nicaragua, consideramos que es un uso abusivo de ellas. Y se las extendió y las corrió hacia el Caribe en una forma que no debía.
de alguna manera, perdón que lo diga, como corriendo la cerca para efectos del cálculo del mar territorial de la zona económica exclusiva. Y esa la ganamos en su totalidad, me parece que es una buena demanda, y eso logramos unas victorias prácticas y otras victorias teóricas en derecho internacional. Una de las victorias prácticas importantes es que Nicaragua no se apropió de 21.500 kilómetros cuadrados de mar Caribe que consideraba que eran sus aguas interiores. Hoy en día son aguas internacionales por virtud de esa posición, y logramos igualmente que no tuviera ningún efecto y que nos pueda correr el área, la línea para efectos del cálculo de 200 millas que nos hubiera afectado a nosotros de alguna manera. La otra contrademanda que presentamos fue la de los derechos históricos de pesca, que tenía dos facetas. Una primera, nosotros solicitamos que se declarara que la comunidad raizal tenía derechos históricos de pesca en todo el área, incluyendo áreas que iban más allá del mar territorial colombiano y que se extendían hasta el área de Luna Verde, que es un área que está como a 70 o 80 millas de las islas de San Andrés, donde tradicionalmente ha pescado la comunidad sanandresana. Y le pedimos también que declarara que la comunidad raizal tenía un derecho de tránsito protegido entre las islas colombianas, que se estaba viendo vulnerado por parte de las naves nicaragüenses que estaban interrumpiendo las labores de pesca a los pescadores colombianos y estaban quitándole la pesca cuando transitaban entre las islas colombianas. Muy bien, en esta contrademanda no nos fue tan bien, aunque yo no creo que nos haya ido tan mal, y yo quiero hacer un breve análisis sobre eso. La comunidad raizal había sido tradicionalmente ignorada en estos temas. No se hace mayor referencia a la comunidad raizal durante el trámite del proceso anterior que culminó con las decisiones de 2007 y 2012. Apenas muy marginal, pero nada relevante. Y eso lo resintió mucho la comunidad raizal. Nunca se sintió, digamos, que sus intereses se habían tenido en cuenta en la controversia entre Colombia y Nicaragua. En este caso, nosotros desde muy el principio del proceso consideramos que teníamos que vincular a la comunidad raizal, y la comunidad raizal se vinculó muy activamente al proceso. Designaron un grupo de apoyo que se llama el Grupo Raizal, elegido por ellos, con inicialmente 6 ilustres representantes que representaban todo tipo de profesiones, historiadores, abogados, antropólogos, psicólogos, sociólogos, y que finalmente se redujo a 3, que eran básicamente un abogado y un internacionalista, un sociólogo que conoce la cultura y la tradición de las islas, y un antropólogo que igualmente manejaba muy bien todo el aspecto histórico y tradicional. Ellos asistieron a todas las reuniones, con los abogados internacionales, hicieron oír su voz. Y eso fue muy importante, porque con eso logramos que los abogados internacionales sintieran como propio el tema de la comunidad raizal. Al principio le parecía muy extraño a la gente, ¿por qué tenía que ver el tema raizal aquí? ¿Qué importancia, qué relevancia tenían? Y claro, a menos que uno sienta y viva eso, pues no es capaz de defenderlo como parte de un proceso. Y la verdad sea dicha, para nosotros era un reto, no solamente porque consideramos que era parte importante, sino porque necesitamos conocer más de la comunidad raizal. Todos sabemos de la comunidad raizal, todos sabemos las generalidades, pero los detalles de la historia de la comunidad raizal tampoco es que conozcan tanto, porque toda la tradición de la comunidad raizal es una tradición oral y hay muy poca tradición escrita. Bien. Pues bien, inclusive tomamos una decisión bastante arriesgada que creímos que Nicaragua iba a rechazar, pero finalmente pues logramos sacar adelante, que ustedes tuvieron la oportunidad de verla, que fue la participación de un miembro de la comunidad raizal, que fue un elemento emotivo en las audiencias. ¿Qué se sacó de todo esto? Se sacaron unos elementos positivos, un reconocimiento a la comunidad raizal, un reconocimiento a su existencia y al papel que ella juega en esa zona, un reconocimiento a su tradición, pero no aceptaron el tema de los derechos históricos de pesca en el área de Luna Verde, y eso es muy preciso, porque consideraron que no los habíamos demostrado. Y en efecto, cuando usted mira el proceso probatorio, para efectos de comprobar la existencia de derechos históricos de pesca, la Corte ha sentado unos estándares muy, muy altos y muy difíciles. Entre otras, comprobar que durante más de 100 o 200 años se viene adelantando actividades de pesca.
Nosotros pudimos comprobar que durante 100 o 200 años se vienen adelantando actividades de pesca en las áreas aledañas al archipiélago, pero en el área de Luna Verde, que queda a 70 a 80 millas. Si bien anexamos libros, documentos y declaraciones de testigos, la Corte consideró que no hemos podido mostrar que eso se extendía a más de 100 o 200 años, entre otras, repito, porque no hay una tradición escrita de la comunidad raizal, y segundo, porque las declaraciones que anexamos eran declaraciones de personas que hablaban de lo que ellos habían hecho, de lo que sus padres habían hecho y de lo que sus abuelos habían hecho, y consideraron que eso no era suficiente para demostrar los 100 o 200 años. Entonces, realmente, si bien no puedo decir que reconocieron derechos históricos, porque la figura de derechos históricos no se da dentro de las áreas territoriales del mismo país al que pertenece la comunidad, sí reconocieron de una tradición pesquera y una relevancia que tienen como entidad cultural histórica en las aguas de la zona económica exclusiva de Colombia y del mar territorial colombiano, más no en el área de Nicaragua. Lamentable, pero la verdad era una prueba imposible porque no hubo manera de demostrar que hace 100 o 200 años la comunidad raizal estaba pescando en Luna Verde, que fue el tema más complicado. Y la otra pretensión de la contrademanda era la de que se declarara que los raizales podían transitar libremente entre las distintas islas y que no tenían por qué ser detenidos por la Armada nicaragüense, pues a veces consideran que estuvieron cometiendo un acto ilícito, alguna cosa de naturaleza, y no se les podía decomisar su pesca. Y eso fue un éxito importante, porque si ustedes hablan con la comunidad, una de sus principales angustias era precisamente esa. Bien. Entonces, y perdón, yo me da vergüenza porque me excedí, pero creo con esto hice una presentación muy básica, muy breve del asunto. Obviamente me podría detener con mucho más detalles sobre todo todos los temas que he planteado, pero esto les da como una visión general y un brochazo de lo que ocurrió en el fallo. Les agradezco mucho y de verdad mil excusas por la... Tranquilo, doctor Arrieta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Arrieta, y valoramos muchísimo que nos haya hecho esa exposición tan interesante, tan completa y sobre todo tan clara desde el punto de vista pues también de la estrategia colombiana y sobre todo muy sustentada en la interpretación, creo yo, sana que hizo el equipo colombiano del derecho internacional, teniendo en cuenta el estado en el cual recibió el proceso. Es cierto que hay una fase anterior, hubo una sentencia en el 2012, como nos lo explicaba el doctor Arrieta, y pues ya cuando viene la nueva demanda, pues hay un desafío que el equipo de abogados, que por cierto es un equipo del más alto nivel, profesores muy reconocidos de derecho internacional, que se sentaron y tuvieron que mirar el caso y pues creo yo hicieron un excelente trabajo de interpretación del derecho internacional. Muchísimas gracias, doctor Arrieta. Yo quisiera preguntarle al doctor Pinzón, quien es un conocedor de los aspectos jurídicos, pero también históricos del conflicto. El doctor Pinzón tiene publicaciones, tiene columnas en prensa, por si de pronto lo quieren consultar. En particular estuve hojeando en estos días el prólogo que el doctor Pinzón hizo a un libro publicado por la universidad sobre el ataque de Nicaragua. Y pues el doctor Pinzón tiene una posición bien interesante sobre el caso y yo quisiera, doctor Pinzón, que usted nos contara un poco cómo usted ve el fallo del 21 de abril pasado en relación a lo que ganó o perdió nuestro país. Bueno, buenas noches. Yo no tengo nada que agregar a lo que ha dicho el doctor Arrieta. Me parece que Colombia ejerció su defensa sobre la base de que ya había dictado la Corte Internacional de Justicia, pues una sentencia en el año 2012 en la cual decía que el meridiano 82 no era frontera. Y me parece, comparto con el doctor Arrieta, que no salió tan mal librada Colombia, porque la Armada va a seguir patrullando las líneas que dictó Nicaragua. Parece que son excesivas, o no parece, dice la Corte que son excesivas. Evidentemente, pues se analizan unos temas que no son de fondo, pero partiendo, como lo ha dicho también el doctor Arrieta, la Corte de la base de que es que la sentencia del 2012 ya se ejecutó y que eso no hay nada que hacer.
Con esa salvedad, yo sí quiero, aprovechando su pregunta, pues remontarme un poco a un tema que ya es histórico, que no toca con la defensa del doctor Arrieta ni del doctor Cepeda, y con lo que ha sucedido ahora, pero que es bueno recordarlo, porque es que más de 40 años de mi vida han estado vinculadas a este tema. Bueno, inclusive cuando se dictó la sentencia del 2012, me acuerdo que con el doctor Arrieta fuimos invitados a Blue Radio y que conocimos allá como quedamos asombrados, súbitos, en referencia a lo que la Corte afirmaba. Pero es que vale la pena, queridos alumnos, Mónica, profesores, recordar por qué comenzó esto. El 4 de febrero de 1980, el gobierno de reconstrucción nacional sandinista citó al cuerpo diplomático acreditado en Managua y decidió comunicar que anulaba el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928, que consideraba que ese tratado le había sido impuesto, que había presencia de los Estados Unidos y que en consecuencia pues producían ese hecho, que nos estimaban mucho a los colombianos, pero que nosotros debíamos entender que esa era la posición de Nicaragua y que llegarían a sus últimas consecuencias. El doctor Diego Uribe Vargas, quien era canciller de la administración Turbay, contestó diciendo que no existía ninguna controversia con Nicaragua, que Colombia no la aceptaba, que no iría a la Corte, que realmente nosotros considerábamos que el Tratado de Guerra Bárcenas era un tratado intangible que se había cumplido, se estaba cumpliendo y se seguiría incumpliendo. Sacó un libro blanco en el año 81. Y con base en eso, Colombia se mantuvo en ese principio durante las administraciones posteriores al doctor Turbay, en la del doctor Betancourt, en la del doctor Gaviria, en parte la del doctor Samper, cuando el doctor Samper ya decía que había necesidad de conversar un poco con Nicaragua. Y se produjo la demanda con base en un acto ilícito internacional como es el desconocimiento del Tratado de Guerra Bárcenas ante la Corte Internacional de Justicia. Y entonces acá, la universidad contribuyó en eso. El doctor Alberto Lozano había publicado un libro a finales de 1998 sobre la amenaza de Nicaragua. Con el doctor Cavelier publicamos otro que por ahí está y que el rector dice que lo va a facilitar a los estudiantes para que lo tengan acá. Pues manifestando que Colombia no debía, primero, ir a la Corte, y segundo, que si cuando fue ya a la Corte al comienzo de la administración del doctor Uribe, sí, entonces que no, que debía retirarse, porque le estábamos dando jurisdicción a la Corte. Al asistir Colombia allá, pues ya estábamos estableciendo que había una controversia con Nicaragua. Me consta, esto no sé si sea como develar en parte cosas personales, que la administración Pastrana dudó, y el canciller de la época, en referencia de si iban a la Corte o no. Por ahí el doctor Uribe sacó de que se había consultado a algunas personas y está la consulta, eso es cierto, al doctor Uribe. Bueno, sí, a mí me invitaron, conversamos con el canciller. Finalmente decidieron ir a la Corte, pensaron en retirarse de la Corte Internacional de Justicia, no lo hicieron. Analizaron el Pacto de Bogotá y desde ese momento quedamos ahí incluidos porque aceptamos la jurisdicción de la Corte. Ese es un hecho indiscutible que ya pasó a la historia, con la tesis de que había que mantener una política de Estado. Dentro de esa política de Estado, pues la Corte Internacional de Justicia produjo la sentencia del 2007, que no la ha debido producir en mi concepto, porque estaba fundamentada en que analizaba si era nulo el Tratado de Guerra Bárcenas. Y sí, dijo que el Tratado de Guerra Bárcenas seguía estando vigente, y estaba vigente ahora todavía el Tratado de Guerra Bárcenas,
Claro que, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte, que dice que la frontera, que el meridiano 82 no es frontera marítima. Esa es la situación. El doctor Arrieta ha dicho acá, y es exacto, que la Corte Internacional de Justicia sostiene que ese tipo de fallos quedan aplicados de inmediato. Este es un tema sobre el cual podríamos tener una discusión jurídica de muchísimo tiempo, pero la verdad es que eso no es exacto. Y en un mundo convulsionado como este, con la guerra en Ucrania, con el caso de China-Japón, que también lo citó con la Arrieta, el de Argentina y las Malvinas, por ejemplo, pues eso, esas sentencias, claro, están a la propia Corte en el fondo, en esta sentencia, en la reciente del 21 de abril, en el fondo no se atreve a decir que Colombia ha incumplido o no, sino que debe cumplir, que es distinto, que la Armada no puede exagerar su patrullaje y que realmente pues, debe tener cuidado por la expedición, pero que, lo ha dicho también el doctor Arrieta, pues las líneas trazadas de mar por Nicaragua son excesivas. Eso en el fondo quiere decir, y lo dijo el presidente Ortega el otro día, que creía que Colombia no iba a cumplir el fallo. O sea que hasta el propio Daniel Ortega, que no atraviesa por su mejor época, tiene dudas sobre qué va a suceder en el futuro. Nosotros, cuando hablamos de inejecutabilidad, de si se producían sentencias en el año 2001, y lo explicaba muy bien el doctor Caballé, que lamentablemente falleció hace años, pues indicábamos todo esto, ya hemos hecho ese análisis y seguimos manteniendo esa posición. Unos juristas respetables colombianos, muchos, por cierto, dijeron, no, ustedes están locos, eso ya quedó, la Corte dijo eso, y no hay nada que hacer, lo que hay es que cumplir. Sí, pero ¿cómo cumplimos? ¿De qué manera? Y además hay otras cosas que están de por medio, lo del medio ambiente, la situación de Seaflower, los derechos con los países caribeños con los cuales tiene tratado Colombia, por ejemplo Honduras, Panamá. No porque directamente, pues, exista porque Nicaragua dice, no, pero es que como si el mar es nuestro, pues entraríamos a respetar si hay algunos derechos por parte de esos países, pero eso en el fondo tampoco es tan cierto. Pues bien, el presidente Uribe dijo el otro día, yo me equivoqué, y aquí han pasado eso desapercibido. Digo, sí, realmente, pues nosotros no hemos debido ir a La Haya. Pero fuimos. Ahora, yo no sostengo que el vocero de Colombia o los agentes de Colombia hayan actuado de mala fe, ni quiero hacer ninguna reconvención ni ataque al coronel Londoño, que personalmente es amigo y tal. Pero Colombia falló en eso. Ahora no puede fallar. Realmente, pues yo entiendo que nuestros agentes actuaron durante todos estos años, pues bajo la base de que existía la sentencia de que el meridiano 82 pues no es frontera. Pero esas fronteras no nos las va a cambiar ningún tribunal internacional, ni la Corte Internacional de Justicia. Y si llegáramos a aceptar que no es frontera, hay necesidad de hablar no solo con Nicaragua, sino bilateral y multilateralmente con otros países. Eso está por verse. Pero ya el presidente Duque, a raíz de la sentencia del 21 de abril, dijo que Colombia no aceptaría ningún cambio de fronteras y que los límites seguían siendo los mismos hasta tanto no se hicieran las conversaciones correspondientes, máxime porque Colombia no forma parte de la Convención del Mar, y esto se relaciona también con la extensión de la plataforma continental solicitada desde el año 1980 por Nicaragua, cuando dijo que anulamos el Tratado de Bárcenas, porque también nuestra plataforma continental, pues la tenemos que extender. Allá en la Corte, bueno, sobre esto les tomamos algún tiempito más, me gustaría oír la opinión del doctor Arrieta, porque sí, ahí está la otra demanda, y no sé la Corte que falle.
Yo pienso que la Corte no se atreve a fallar la extensión, no por razones jurídicas, ni menciones marinas, porque realmente primero, Nicaragua no ha cumplido con todos los trámites entre la Comisión de la OEA que analiza este asunto. Pero segundo, y eso independientemente de la parte jurídica, como parte política, a la Comisión, a la Corte Internacional de Justicia le costaría mucho trabajo, porque cuando se extienda una plataforma continental se rompe toda la jurisprudencia, y además el problema de fronteras en el mundo no está fácil. De manera que yo les quería contar esto, les quería decir esto, pero en referencia a la sentencia, la explicación dada aquí por nuestro agente pues, ha sido completa, y realmente yo tengo la misma impresión de que la sentencia no nos siguió desfavoreciendo, que salimos bien librados, digámoslo así. El país sigue, sin embargo, no entendiendo que esta es una situación muy complicada y que realmente pues, nosotros debemos poner atención, y los estudiantes, y yo les agradezco mucho a Mónica, a ti, al decano, que le sigamos poniendo de verdad todo el interés. Ahora, hago una aclaración, esto que estoy diciendo no es una posición de la universidad, que la universidad tiene que dar un margen para que los profesores, los investigadores, los estudiantes expresen sus puntos de vista. Pero esta posición es la misma que manifestamos hace 20, hace 30 años y que seguiremos manifestando en el futuro. Y los candidatos a la presidencia, por lo menos 3 de los candidatos, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, y sin que entienda, porque no está claro en qué diferencia qué es lo que pasa, Rodolfo Hernández, pues manifiestan que no habrá ninguna modificación de límites. No sé cuál sea la posición del candidato Petro, pero no solamente ellos, sino la gente, pues debe ponerle más interés a estos temas y no pensar que el mar en Nostrum, porque el mano es desde la tierra, claro, fijada la línea del marco superior, etc. Yo no quería extenderme más respecto a su pregunta, pues estoy de acuerdo y agradecido por la explicación. Sobre qué va a pasar en el futuro, pues seguramente yo moriré y todavía seguirá sin ejecutar, aunque otros digan que ya está ejecutada la sentencia de la Corte. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime, por esa explicación, ese dato histórico. Qué bueno entender que llevamos 40 años desde la efectiva expedición de ese acto irregular de la Junta Sandinista en el año 80, de donde parte todo el desconocimiento unilateral por parte de Nicaragua de un tratado legalmente firmado por 2 estados en 1928, como lo es el Tratado de Guerra Bárcenas. Y usted mencionaba, doctor Pinzón, el tema de Seaflower. Y pues contamos en nuestro panel con la profesora Mónica Puyana, quien tiene una experiencia vasta, no solamente investigadora desde aquí, sino desde la zona. Entonces, creo que la profesora Mónica nos puede dar un panorama de primera mano de la situación ambiental en Seaflower, en la reserva Seaflower y en el área protegida de Seaflower, que en la sentencia del 2012 quedaron en aguas nicaragüenses. Entonces, yo quisiera, profesora Mónica, que nos contaras un poco sobre esto. ¿Por dónde empiezo? Pues la visión más es del otro lado, ¿no? Trabajando allá con los pescadores raizales, trabajando en investigación, hablando con la gente. Entonces, una visión muy distinta. Claro, aquí estamos la política de alto nivel, el derecho internacional. En términos prácticos, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde puede ir el pescador? ¿A dónde no va a ir? Ellos hablan de un maritorio, no un territorio, sino un maritorio. Para los raizales hay unos más que pescan más que otros, pero es un concepto, para nosotros como la mentalidad andina es un poquito difícil de entender. Es la isla y es el mar, y es todo lo que está alrededor. Y tradicionalmente ellos han dependido de la pesca y la agricultura para su sustento. Allá las mujeres no nadan, pero hay mujeres pescadoras que sin saber nadar pescan. Y los hombres casi todos pescan.
Entonces, con el tema de Sea Flower, que es una reserva que se estableció en el año 2000, aunque se pensó antes, para proteger los arrecifes de coral, que son básicamente 75% de los que tenemos en Colombia, y todos los recursos asociados a esos arrecifes coralinos, los bancos, los cayos. La gente piensa, ay, pero es que un cayo es una isla chiquita. Lo que importa al Cayo es toda el área submarina, porque ahí todos están los recursos, langosta, caracol, pesca. Eso es, y ellos sí lo conciben así. Entonces, la reserva Sea Flower tiene el nombre del barco Sea Flower, donde llegaron los puritanos a establecerse en las islas. Ustedes saben que pues, la historia ha sido ingleses, vienen los holandeses, los piratas, los afro que venían de Caimán y de Jamaica. Entonces, una mezcla de razas, de culturas que hace que la gente raizal sea como es. Ellos son muy distintos y tienen todo ese acervo cultural ya en su genes, ¿no? Entonces, se empieza a montar, y UNESCO reconoce la reserva en el año 2000 y a partir de eso se empiezan a implementar unas zonas en las cuales solamente se puede hacer monitoreo e investigación, otras cosas que no se puede buscar, otras que se puede hacer un manejo, pero dentro de los conceptos de la sostenibilidad. Eso suena bien en la teoría, en la práctica es un poquito difícil. ¿Qué es sostenible y qué es no? Ellos, por ejemplo, pescan con arpón y tanque. Eso no debería ser así, porque eso va en detrimento del recurso, pero tradicionalmente lo han hecho. Y es imposible uno llegar a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes pescar así, porque ellos han tenido problemas con Coralina, que es la Corporación Autónoma Regional que maneja el área. Para el año 2005 se establecen las áreas marinas protegidas dentro de Sea Flower, que es 180.000 kilómetros cuadrados, es grandísimo. Parte estaría ahora en Nicaragua, parte está ahorita en Colombia, pero es muy difícil ponerle a un área una cerca. De aquí para allá usted maneja, de allá para acá. Y además el tema de las corrientes, por ejemplo, en el Caribe, pues la corriente va en sentido de las manecillas del reloj y todo lo que pasa en Centroamérica, bueno, casi siempre, por ejemplo, enfermedades, eso empieza en las Antillas Menores, llega a Colombia, después va hacia la costa de Nicaragua y es así como un giro, ¿no? Esas problemáticas ambientales, pues, se manejan en la medida que surge el problema, pero no es que las naciones se ponen de acuerdo, lo vamos a hacer así. Coralina sí se ve un poco desbordada en el manejo de todo lo que tiene que velar, por eso los recursos recientemente se han hecho, bueno, yo lo digo aquí, no digo nombres, la mitad van a pasear, pero los otros van a investigar los cruceros Sea Flower, que es con la Comisión Colombiana del Océano. Eso ha sido un ejercicio de soberanía y hay unas cosas como interesantes que han hecho y los otros pues, van de paseo. Pero pues eso es mínimo ante todos el área y todo lo que hay que manejar. Entonces, sí, Coralina, digamos, cada vez incorpora más gente de la isla. No es suficiente la gente, porque pues allá solamente pueden trabajar los que son raizales o tienen la OCRE, ¿no? Entonces, no son suficientes biólogos marinos, no son suficientes raizales o isleños que están trabajando en eso, pero ahí van. El problema es que Nicaragua no lo está haciendo igual y no lo va a hacer igual. Pues ya no hay necesidad que hablemos del gobierno de Ortega, ¿cierto? Entonces las prioridades de la gente son otras y no les interesa la parte ambiental. Y hay que meterle otro, y fíjense que en todas esas discusiones Sea Flower ni aparece. Y es un área muy extensa. Los nicaragüenses ni la mencionan, la desconocen. Eso es Colombia, a nosotros no nos interesa. Por los intereses que hay otro factor, que es el tema de narcotráfico y las rutas del narcotráfico, que afectan mucho la parte ambiental, que están afectando enormemente la parte social, porque como ellos son tan buenos en el agua y son tan buenos marineros, ellos todos están yendo en las Go Fast a llevar droga a Centroamérica. Y a mí no me... Pues yo creo que eso no es ningún misterio que de pronto Nicaragua sea el punto donde se está copiando esa droga para llevarla, están a un paso a los Estados Unidos. Entonces, claro, mi posición personal es que parte de esa... Sí, Colombia es súper juicioso con el derecho internacional de los nicaragüenses. Lo que en su momento hizo Manuel Noriega en Panamá, ¿no? Eso era el paraíso para los narcotraficantes, pero eso sí ha afectado enormemente a la parte ambiental por el tránsito de lanchas, los cargamentos que se vierten al mar cuando se ven alcanzados.
La Armada colombiana está haciendo patrullajes intensos porque esto es una zona muy caliente, tanto así que a mí que no me da miedo nada, a mí sí me da susto ahora estar uno allá en el agua y quedar uno ahí atravesado en una persecución de esas. Eso sí me muero el pánico, porque uno no sabe que hay como puede, o piratería como se está empezando a ver en Venezuela. Entonces, digamos que la parte de Colombia coralina, en la medida de sus posibilidades, lo está haciendo bien. Pero como el mar es todo un territorio y las problemáticas, ahora estamos viendo mortalidad de erizos otra vez, enfermedad de corales, y la gente en Coralina y en el archipiélago está pilas, ¿qué hacemos? Notifiquen. El resto de los países no les importa. Y algo más, tradicionalmente todas las naciones de esa zona, Jamaica, Belice, Honduras, Nicaragua, han pescado en Quitasueño, en Serrana, y de hecho en Serrana acabaron con recursos que eran importantes para la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En particular, una alga que llevamos buscándola años, ya la encontré, pero porque los pescadores me la regalaron, acabaron con eso, y ellos saben. No, los jamaiquinos acabaron con esto. Ahora están pescando especies que tradicionalmente no se pescaban, peces de arrecife que son importantes para remover las algas. Oye, ¿por qué está sacando eso? Ah, porque es que en Jamaica no le están comprando. Entonces, hay tanta tradición y eso como que, sí, eso es tierra de eso es mar de nadie, ¿no? Mar de nostrum, pero no hay doliente. Eso ha ido en detrimento de la calidad ambiental en la zona. Además, la superpoblación. Y este es el escenario para hablar de que en las islas el turismo se ha manejado supremamente mal. Y eso ha generado una mayor demanda de los recursos, una sobrepesca enorme y una contaminación terrible, sobre todo por los pozos sépticos. Ya lo dijimos, no nos han copiado mucho, porque pues hablar de agua sucia no es tan bonito como hablar de corales. Y esa es una problemática que está ahí. Pero entonces es como que cada quien mire a ver qué hace, ¿no? Cada país, pero en todo el tema del Caribe no se está tratando de igual manera. Okay. Gracias, profesora Mónica. Algo que pensamos cuando planeábamos el evento era precisamente tener una mirada interdisciplinaria y pues finalmente una persona de autoridad para hablar de ese tema es una bióloga marina, y agradecemos profundamente tu presencia aquí, Mónica. En aras del tiempo, porque pues también juega un poco en contra de nosotros, pasaría un poco a la última pregunta, y es un poco para los tres: ¿qué desafío tiene ahora el Estado colombiano o cómo proceder ahora? Y pues cada uno un poco conforme a lo que nos pudo contar de su perspectiva del caso, en dos temas específicamente. Primero, en la continuación pues sabemos que Colombia no rechaza la sentencia del 2012, pero hay una inaplicabilidad efectivamente en virtud del artículo 101 de la Constitución. Pero entonces, ¿qué hacer? Pues ciertamente nosotros aquí no estamos quizá en la posibilidad de tomar una decisión política, pero como conocedores cada uno en la materia en la que es experto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer finalmente en la situación en la cual quedamos después del fallo del 21 de abril? Y algo que mencionaba el doctor Pinzón es qué hacer con el siguiente proceso que tenemos. El siguiente proceso es el proceso por la petición de Nicaragua de obtener una plataforma continental extendida, que es un derecho que tienen los estados de pedir una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas si se demuestran unas de mar subterráneo. Sí, la plataforma continental es el suelo y el subsuelo marino, que se extiende por 200 millas a partir de la costa. Nicaragua quiere tener más de esas 200 millas, y ese es el proceso que actualmente tenemos contra nosotros en la Corte Internacional. Yo quisiera preguntarles a los tres, ¿cómo ven la continuación frente a la situación en la que quedamos con la sentencia del 21 de abril y los desafíos de Colombia frente al siguiente proceso por la plataforma continental? Doctor Arrieta. Muchas gracias. Este sí va a ser muy corto. Yo pero sí quisiera detenerme en una cosa que usted dijo. De los aspectos más duros, pero inevitables del fallo de abril 21 fue la posición de la Corte en materias ambientales. Obviamente eso no fue consecuencia del fallo de abril 21, eso viene del fallo de 2012.
en cuanto que claramente pues Nicaragua es el país que tiene la competencia ambiental en esta región. Pero pues nosotros veníamos ejerciéndola como si no hubiera existido la sentencia de 2012, y es duro porque obviamente los estándares ambientales de Colombia son mucho más altos que los estándares ambientales de Nicaragua, y la capacidad de control ambiental de Colombia es mucho más grande que la capacidad de control ambiental de Nicaragua, y sería, digamos, desafortunado que en esa zona, digamos, no se siguiera manteniendo el nivel de protección que se tiene, que puede ser precario por las dificultades de los países, pero que de todas maneras es mucho mejor el de Colombia que el de cualquiera que podría ser Nicaragua en cualquier momento. Pero es una realidad política, no hay nada que hacer, no podemos seguir haciendo eso. Sin embargo, en la sentencia sí resultaron dos cosas en materia ambiental y en materia de derecho ambiental que obviamente tienen incidencias sobre lo que usted dice que son muy, muy importantes, a mi juicio. Ustedes recuerdan un tema que no se le dio mucha divulgación, pero que está en proceso, y es como parte, digamos, de la estrategia de Colombia. Se pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre la relación entre derecho ambiental, derechos humanos, entre el hábitat de la comunidad raizal, la explotación de la zona del Caribe y los impactos que podía tener en materias ambientales sobre la comunidad y sus derechos. Y la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva muy interesante, muy positiva, que ata el concepto de derechos humanos al tema de hábitat ambiental y derechos ambientales. Y eso fue una cosa muy importante. La misma Corte Internacional de Justicia la cita en algunas de sus partes, y eso vale la pena rescatarlo. Y yo pues invito a los ambientalistas que vean cómo pueden aprovechar mucho mejor eso de lo que está. La otra cosa importante es la Convención de Cartagena. Había sido algo inexistente en el derecho internacional, perdón que lo diga así, existía, pero no es que le paran muchas bolas. Una de las cosas relevantes de esto es que, aún a pesar que la Corte dijo que la competencia ambiental era de Nicaragua, el control ambiental, sí dijo que una responsabilidad de todos los países por velar por el ejercicio del control ambiental. Bien, dentro del marco precisamente de la Convención de Cartagena. Y sostuvo o reiteró la posición de que la Convención de Cartagena tiene obligaciones para todos los países del Caribe, tanto individuales como colectivas, de proteger el medio ambiente, e instó a Nicaragua a adelantar las mejores prácticas posibles en materia ambiental. Estas son victorias simbólicas las dos, pero tienen un efecto, una implicación práctica que yo invito a los que conocen ese tema, que les gusta ver cómo las explotan para sacar mayores resultados, porque hay una mina, una beta jurídica y práctica bien importante para el tema ambiental. En cuanto a lo siguiente, doctor, a ver, ¿qué va a pasar con este caso? Yo tiendo a pensar algo similar a lo que decía hace un tiempo el doctor Pinzón, es que pasará mucho tiempo antes de que se defina, porque yo no veo en este momento ningún presidente de la República diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a ir en contra de una decisión de la Corte Constitucional, y yo, presidente, voy a aplicar el fallo como tal. No hay ningún presidente que en este momento se atreva a tomar esa decisión. Entonces vamos a seguir un poco en el status quo, obviamente con algunos ajustes, porque yo creo que como consecuencia de esta decisión hay que hacer ciertos ajustes en algunos temas, porque Colombia tiene que demostrarle por lo menos un mínimo de buena fe a la Corte. Bien, porque se nos viene, presidente, el caso que usted menciona, y tenemos que evitar, digamos, acorralar a la Corte manteniendo una situación de aparente incumplimiento que nos enemiste contra la entidad frente a un tema que a mi juicio es mucho más relevante que existir en una plataforma continental extendida. Entonces, vamos a continuar con ese status quo de Colombia que dice, sí, yo no aplico porque me falta el tratado, y tengo que negociarlo, pero todavía no puedo negociar con Nicaragua porque el gobierno es antidemocrático, en fin, todo lo que ustedes ya han oído. De golpe, con un poco más de insistencia en la necesidad de hacer alguna negociación, porque ya por lo menos los candidatos, casi todos, unánimemente han manifestado que aceptarían negociar el asunto. Bien, y eso es bien importante, y con la esperanza de que eso se solucione. Y mientras tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para que esto no explote, no haga un escándalo, y dar, digamos, un contentillo, en buen sentido de la expresión, a la Corte, es hacer algunas de las cosas que ellos nos pidieron que hicieran en materia, hacer algunos ajustes al decreto sobre zona contigua, de golpe revisar algunas cuestiones sobre posiciones ambientales, pero cosas menores, pero que de todas maneras son de las pocas cosas que la Corte nos dice que hagamos en este fallo. Y en cuanto a el próximo fallo,
doctor, a ver, es un fallo más complejo, es igualmente relevante, pero yo creo que es un fallo donde Colombia está mejor, mucho mejor posicionada. Colombia lo que tiene que tener mucho cuidado es de no enfrentar la Corte, porque así uno cree que los jueces son imparciales. La verdad es que hicimos mucho trabajo para lograr que la Corte no nos cobrara los irrespetos de Colombia de hace unos años. Y produjimos un fallo que usted lo ve es objetivo, imparcial, inclusive usted ve muchos de los salvamentos de votos, salvo el de un juez, que sí cuestionó fuertemente lo que había sido la actuación de Colombia en el 2012, porque consideró que se había irrespetado a la Corte. Entonces tenemos que procurar manejar eso con mucho cuidado. En cuanto al segundo caso, repito, yo creo que es un caso donde Colombia está jurídicamente mejor posicionada. Obviamente nadie puede decir que va a dar un pleito, y menos los agentes, pues que eso no tiene sentido. Pero el argumento de la plataforma continental extendida es un argumento igualmente técnico y un argumento jurídico. Y yo creo que nosotros tenemos argumentos sobre la plataforma continental extendida nicaragüense, que ellos han inventado, la plataforma continental nicaragüense, que ellos dicen que es una maravilla, que eso se conoce, que es reconocido internacionalmente, no es tal. Se extiende, sí hay una plataforma extendida nicaragüense hacia el noreste, hacia Jamaica, pero no lo hay hacia la zona del Caribe en dirección a Colombia, y nosotros creo que tenemos muy buenos elementos de juicio para decir, aquí es que no puede pedir nada porque eso no existe. Aquí no se dan ninguna de las condiciones para que exista una plataforma continental extendida nicaragüense. Pero además de eso, tenemos argumentos jurídicos muy sólidos. Fundamentalmente el hecho de que eso es zona económica exclusiva de Colombia, y que los derechos de zona exclusiva económica conllevan los derechos de la plataforma que se encuentra. Entonces ahí entran en controversia dos derechos, dos posibles derechos, uno remoto o uno más intangible que reclama Nicaragua, una plataforma que no solamente no existe técnicamente, sino que además no puede primar sobre los derechos de la zona económica exclusiva colombiana, incluyendo los de la plataforma subyacente. Entonces, si bien es cierto que nadie puede cantar victoria, ni mucho menos, nos falta todavía una instancia del proceso que son las audiencias orales, debemos tenerlas, calculamos nosotros a finales de este semestre, posiblemente principios del siguiente. Y cuando digo debemos tenerlos, porque ya pues, decidirá el gobierno cómo quiere que se maneje, el gobierno entrante cómo quiere que se maneja eso, pero si se produce más o menos en esa época, el fallo deberá producirse o a finales de este año o principios del año entrante. Pero digamos, como agente me siento un poco más tranquilo, no tranquilo, un poco más tranquilo frente al tema de la plataforma continental del que me sentía frente al tema del incumplimiento, porque los argumentos técnicos y jurídicos sí son muy sólidos, los que tiene Colombia, pero obviamente nadie puede garantizar que va a ganar una cosa de esta naturaleza. Eso es como lo que yo veo como la perspectiva de esto, doctor. Muchas gracias, doctor Arrieta. Nos da su visión personal de teniendo en cuenta también pues lo que en particular pues en un contexto que estamos de elecciones, los candidatos, el presidente que continúe ciertamente tiene ese gran desafío de continuar, de aplicar eso que sugiere la Corte en su sentencia, que es que los dos países negocien, por ejemplo, el tema de los derechos de pesca, de los permisos de pesca, perdón, que efectivamente es la autoridad nicaragüense la que debe expedirlo en aguas nicaragüenses. Y el tema de la plataforma continental, pues que ya veremos efectivamente en la fase de audiencias cómo se desarrolla. Le cuento, doctor Arrieta, que con un semillero de investigación que tenemos aquí en la Universidad de Asuntos Ambientales Internacionales, con algunos estudiantes nos dimos a la tarea de leer las transcripciones que se hicieron de las audiencias. Y es muy interesante porque es conocer de primera mano pues el derecho internacional en acción, los abogados de ambas partes argumentando en inglés o en francés, dependiendo del idioma del abogado, y ver cómo interpretan el derecho y cómo se hace ese ejercicio. Me parece que es algo sensacional que como estudiantes podamos tener eso, porque pues ese es el derecho internacional en acción. Entonces ese ejercicio lo hicimos y pues me encantaría poder hacerlo también con las audiencias, poderlas ver en vivo, las audiencias que se van a celebrar frente al tema de la plataforma continental extendida. Doctor Pinzón, cuéntenos usted un poco. No, yo comparto lo que se ha dicho aquí. Simplemente un punto que trató el doctor Arrieta, que es muy importante seguir insistiendo en él, es en la buena fe de Colombia. Colombia ha actuado con buena fe.
Los que no han actuado de buena fe son los miembros del gobierno nicaragüense. Claro que eso no se le puede decir directamente en este momento. Yo no creo que podamos, yo sé que es muy importante lo correspondiente a seguir defendiendo a los pescadores y sus derechos legítimos, pero yo no creo que en este momento podamos conversar ni con el gobierno nicaragüense sobre ese tema ni sobre otros temas, sino que hay necesidad de esperar a ver qué sucede. Ojalá que la Corte falle no en favor de Colombia, sino en favor del mundo y no cree más problemas cuando toque la sentencia, pero aquí sí hay que levantar una especie de diplomacia secreta. No lo digo por la defensa de ustedes allá, sino sobre este tema. Además, porque ha habido muchas controversias, eso que yo decía, de las dudas del gobierno de si vamos a la Corte, que si no vamos, que si nos retiramos, después que sí vamos, y que el próximo gobierno sí va a tener que, pues, y este gobierno todavía, pues permanentemente mantener informada la opinión, y a los países vecinos, no a Nicaragua. No sé si el presidente, porque vi que se había reunido con el presidente de Panamá y con el presidente de Honduras. No sé si les estaba tocando temas como el de Flower, o que en eso hay que insistir. Eso es clave. Y además, pienso que ya existe madurez también para, con cuidado, pues seguir exponiendo las tesis referentes a que unos puntos, como el de Seaflower, no tiene que ver solo con Nicaragua. Y no es que Nicaragua, entonces ahora, sí o no, se divida un pedacito con Colombia y Colombia otro, sino que ese es un tema que corresponde analizar pues en globo, y que además tiene que ver con la integración latinoamericana y con el futuro del Caribe. Pero bueno, sigamos esperando, yo creo que todavía aguanta. Muchas gracias, doctor Pinzón, por ese aporte también que nos hace sobre la continuidad del tema. Y pues nuevamente usted mencionó el tema de Seaflower, y pues aprovechando también la presencia aquí de la profesora Mónica Puyana, ya el doctor Arrieta nos daba también una pauta de este tema, cómo puede ser efectivamente explotado a futuro el tema de la protección ambiental en la zona litigiosa. Yo quisiera preguntarte, profesora Mónica, ¿cuál es el desafío concreto entonces que trae el fallo en materia ambiental y en particular en el tema de la reserva de Seaflower? No, yo lo que creo es que hay que apoderarse de Seaflower y hacerla más nuestra, aumentar la investigación, aumentar los proyectos productivos, particularmente maricultura. Hicimos unas experiencias hace unos 4 años que nos fue muy bien, a los pescadores volverlos, que son cazadores, volverlos agricultores. Y funcionó, pero aquí lo que pasa siempre es la falta continua de los proyectos. Se acabó la plata del proyecto y ya hasta ahí llegó. Entonces, volver a eso. El tema de cultivo de algas, el tema de cultivo de peces, que no solamente puede tener un beneficio muy importante a nivel, digamos, de repoblamiento de stocks y de poblaciones naturales, sino para ellos un proyecto productivo, y es apoderarse de esa área. Mientras más gente esté trabajando en el mar, esté haciendo las cosas bien, pues los nicaragüenses se van a quedar, pues nosotros no podemos hacerlo porque no sabemos cómo. Sí, ellos tal vez no están, digamos, los pescadores sí, y van y vuelven, pero son como muy básicos, no quiero usar la palabra, es como, sí, muy, no, a lo que salga. Si la gente se organiza bien, con proyectos productivos bien hechos en Seaflower, eso pues no es la solución al fallo, y que bueno, ya no, y se falla a favor de Colombia, pero se ve que la gente está más empoderada y más apoderada de su región. Y la otra es qué determinaciones se toman en cuanto al fracking, en cuanto a la exploración sísmica del petróleo, todo eso. Y si Colombia dice si se permite, entonces eso sí va a abrir la puerta a que se hagan esas cosas allá, y eso sí sería terrible, pues desde una perspectiva ambiental. Entonces sí, el país tiene que ponerle pilas a eso, a que le haga apostar, y cómo lo va a hacer. Yo pienso es como lo biológico, no tanto los recursos del subsuelo, sino los recursos biológicos e hidrobiológicos, porque eso se puede hacer bien, y ahí están.
Sí, ahí están y ya tenemos unas experiencias y pues la gente come eso, ¿no? Entonces es importante para la comunidad raizal. Muchas gracias, profesora Mónica. Y bueno, muchas gracias de nuevo al doctor Arrieta y al doctor Pinzón. Quisiera, después de esta segunda ronda de preguntas que pudimos escuchar y respuestas de los tres panelistas, abrir un pequeño espacio por si de pronto nuestro público, tanto presencial como virtual, tiene preguntas que quisieran hacerle a los tres panelistas. Bueno, Yudalbi, nuestra estudiante que está, ¿te puedes poner de pie, por favor, Yudalbi? Estará con el micrófono por si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Pues no habían preguntas en internet, en las redes sociales no, pero yo sí tenía una pregunta personal respecto al derecho de los pesqueros, porque quisiera preguntarles si consideran que debieron modificarse los criterios probatorios de la Corte o que deberían modificarse en pro de proteger los derechos pesqueros de la comunidad raizal, porque son tradiciones orales que no son características solo de esa comunidad, o sea, en la comunidad internacional, en todo el mundo hay comunidades así, entonces estaría desprotegiendo los derechos de estas comunidades por un asunto probatorio que fácilmente puede cambiarse o adaptarse a una excepcionalidad, porque es algo excepcional, el derecho siempre se regula para circunstancias generales, pero ¿por qué desproteger esta diversidad? ¿Por qué no proteger a las comunidades raizales y modificar este derecho internacional probatoriamente para que ellos puedan acceder a sus derechos? Es una cuestión procesal, me parece a mí, pero quisiera como escuchar la opinión. A ver, yo quiero, me parece que su comentario es muy al lugar. Y quiero decir dos cosas. No partamos de la premisa que no se protegieron los derechos de la comunidad raizal, porque los derechos de la comunidad raizal sí se protegieron. Lo que pasa es que se protegieron de manera distinta como nosotros pretendíamos. Nosotros queríamos que se declararan como derechos históricos. Bien, la Corte consideró que no se había demostrado que eran derechos históricos, ahora metimos lo que usted dice, pero sí se reconoció la existencia, la tradicionalidad y la actividad de pesca de la comunidad dentro de las áreas vecinas al archipiélago sin extenderse más allá de las 12 millas del mar territorial. Lo que no se reconoció fue como derecho histórico el derecho a pescar en luna verde, porque es un área lejana del archipiélago y la Corte lo que dijo es, ustedes no han demostrado que históricamente ha pescado allá. No pudieron demostrarlo. Entonces, es bien importante porque es que no es que los derechos de la comunidad hayan quedado protegidos. No, la comunidad, inclusive usted habla con la comunidad raizal hoy en día, y la comunidad raizal está dichosa con el fallo del abril 21. Dichosa. ¿Y por qué está dichosa? Primero, porque lo reconocieron como entidad. Y es que eso es una cosa mayor para ellos. Ya son la comunidad raizal, con una especie de personería, si no sea formal, en derecho internacional, con un reconocimiento de una historia, una tradición y una presencia en el archipiélago y unos derechos en el archipiélago. Eso para ellos lo consideran uno de los logros más relevantes. En cuanto a los estándares de la Corte, hay dos cosas. Si cuando usted vea el fallo, usted va a encontrar con las cosas más interesantes. Es que la Corte casi que comienza explicando cuáles son sus estándares para el fallo. Y no estándares para este fallo en particular, sino los estándares que tradicionalmente ha tenido en materia prohibitoria. ¿Bien? Como diciendo, en este caso yo no puedo desconocer mis propios estándares. Y sus propios estándares han sido bastante rígidos en materia de derechos históricos, porque siempre ha sostenido que se debe demostrar que por más de 100 o 200 años se compruebe la actividad. Y resulta que la verdad, nosotros no pudimos comprobar que habían pescado en luna verde, porque no han pescado en luna verde sino entre los últimos 50 o 60 años. Y esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque es que luna verde no es cerquita, luna verde es distante. Acceder a luna verde con las técnicas que existían de navegación de la comunidad raizal hasta hace 50 años era imposible. En los últimos 50 años empezaron a hacerlo a medida que mejoraron sus barcos y empezaron a tener acceso a GPS, cosas de ese estilo. Pero no es una tradición, en el sentido que lo requiere el derecho para poder ser considerado un derecho histórico. Entonces, esas dos precisiones son importantes porque es que no quiero que se piense que la comunidad se quede desprotegida, eso es verdad. Bien protegida,
pero dentro de las aguas de la zona, de la mar territorial y la zona económica colombiana. ¿De dónde tradicionalmente pescado? De hecho, el 99.9% de la pesca de Colombia se hace en estas zonas. Bien, y muy excepcionalmente en el área de Luna Verde. Los que van a Luna Verde no son los pescadores raciales, de vez en cuando los van, no es que todo, sino son los pescadores industriales. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. Y los estándares, pues la Corte nos senta unos estándares, y dentro de esos estándares nos hizo mucho daño una cosa, porque yo creo que nosotros tratamos de probarlo, pero para el infortunio de Colombia, recién producido el fallo, antes de que empezara a actuar la defensa, en algún momento en que la comunidad raizal demandó ante la OIT al gobierno colombiano por los perjuicios derivados del fallo, el gobierno colombiano en ese momento se defendió ante la OIT y argumentó que la comunidad raizal nunca ha pescado más allá del mar territorial colombiano. Y está esa declaración del gobierno colombiano. Y la Corte, dentro de sus estándares probatorios, dice, hombre, ustedes me están argumentando esto, yo tengo que conservar mis estándares, y uno de mis estándares es, si hay una declaración del propio Estado que dice una cosa distinta a la que ustedes están haciendo, yo tengo que tenerla en cuenta. Entonces ellos dicen, no se comprobó, pero no se comprobó porque no hubieran valido los affidavits, las declaraciones o las copias de los escritos, tipo de cosas, sino porque más era una declaración del propio Estado colombiano ante la OIT, que dice que la comunidad raizal solamente pesca en esa zona. Entonces, no sé si con esto respondo a su pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Arrieta. No sé, el doctor Pinzón y la profesora Mónica. No, eso es correcto. Pero yo solo anotaría ya más allá de la parte probatoria, y no para hacerlo ahora, que también es reclamo de los pescadores nicaragüenses en determinados casos. Entonces, hacia adelante, si queremos tener buenas relaciones con el pueblo de Nicaragua, que es hermano nuestro y que no es enemigo, una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo actual, pues vamos a tener que buscar acuerdos para efecto no solo de pesca artesanal, de pesca industrial, sino de pesca en general y de otros temas. Solo agregaría eso. Muchas gracias, doctor Pinzón. Profesora Mónica. Yo ahí sí discrepo un poquito con el doctor Pinzón. Sí, porque los centroamericanos, bueno, englobando Belice, Nicaragua, Honduras, sí han pescado mucho tiempo, por ejemplo en Serrana, y acabaron con Serrana. Entonces, no, porque sus prácticas de pesca no han sido las mejores. No, perfecto, pero es que no creo, bueno, no, si les va perfecto, no hay ningún problema. No, es que, ¿cómo decirlo? Pero que no lo que quiero significarle es que sí, eso que usted está diciendo es cierto, pero que nosotros, precisamente hacia el futuro, tenemos que ponerle un interés especial a eso, precisamente para que no sea lo que se está notando. Y si es verdad, pues también se han cometido abusos de pesca ciudadana. Claro, no. Era esa pequeña aclaración. Sí, no, los barcos de bandera hondureña, por ejemplo, ellos dejan que pesquen los buzos para sacar langosta y la legislación colombiana lo prohíbe, ¿no? No se debería bucear con tanque y eso es lo que acaba el recurso. Entonces, el tema es que Colombia está cuidando mejor como en la medida de sus posibilidades, no digo que es perfecto, incluso pues es dentro de lo negativo hay una buena noticia, cada vez hay más tiburones en el archipiélago, eso es bueno porque son indicadores de salud arrecife. Sí. Sí, claro, por las prácticas que se han hecho de protegerlos eso es bueno, eso nos da pues una integridad ambiental, eso es bien, digamos desde la perspectiva de la biodiversidad. Sí, los indios. Eso, pobrecito. Los que sacaron fue pero fíjense, todo se resume al turismo mal manejado. La gente de allá, pelados de la isla, le echan pan y tripas ahí en la costa para que se acerquen los tiburones, pues porque eso para el turismo es muy emocionante. Y llegan, pues, los chiquitos no están chiquitos, entonces se mete el señor Solanar, se lo comieron. El ataque desafortunado, pues, con italiano. Pero eso es mal manejo.
Entonces, mal manejo. Entonces, si las cosas se manejan bien, se pueden prevenir ese tipo de cosas. Claro, el avistamiento de tiburón es muy chévere, pero buceando y no para la persona que se va a poner nerviosa. Entonces, todo se reduce a eso. Pero sí, sí estoy de acuerdo con la doctora Rita, la gente se sintió más representada porque durante el primer fallo, cuando hicieron el mapa, que era con una liniecita alrededor, o sea, usted puede ir 2 millas y después ir a cruzar la serrana, ya están aguas nicaragüenses, hubo muchos abusos por parte de los nicaragüenses y ellos, pues, pero este es nuestro territorio ancestral, es que para ellos es ancestral y es muy difícil manejar algo así que, pues, demuéstrelo, ¿no? Pues es que mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos pescaron y navegaron. Para ellos es como, bueno, nos vamos para Serrana, 8 horas en lancha, hágale. Y eso es parte de, sí, voy a ir ¿cuándo vas a ir de faena a Serrana? No, tal día. Y es normal, o sea, como uno decir, me voy al Huila o a hacer un paseo así. Ellos van a ir a trabajar allá. Entonces, que un momento a otro dice, usted ya de aquí no puede pasar porque esto es otro país, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, sí, yo creo que mientras la comunidad raizal esté más empoderada y se apoye ese trabajo que hacen los pescadores, no solamente en el papel, sino apoyar y cosas que apoyo que se ha visto después del huracán, que ese fue otro factor también terrible, ¿no? Cómo quedó esa isla desbaratada y cómo la gente salió adelante. Y un pueblo muy resiliente. Entonces, todo eso contribuye a lo que yo hablé hace un rato de apoderarse y empoderarse de las islas que son nuestras, son de todos los colombianos, pero respetando ese reconocimiento que tienen los raizales hacia esas y cómo manejan. Uno no les puede decir, no lo hagas así, pero mira, piénsalo mejor, mira la práctica ancestral. Es un manejo así como la alta diplomacia en la corte, nos toca la diplomacia también con los raizales que tienen una forma de ver y manejar su entorno. Súper bien. Muchas gracias, profesora Mónica, y me apoyaría en ese último aporte que nos haces para resaltar la integridad que tiene este caso, que no solamente es la discusión del derecho internacional en los principios, sino también en la práctica, y la práctica incluye los derechos de los pescadores, el tránsito de los buques, los permisos que otorgan las autoridades, el manejo de los recursos vivos y no vivos. Creo que es muy acertado porque eso además a Colombia pues le da a nivel internacional la posición de ser un Estado que efectivamente protege los recursos naturales, que cumple con los tratados regionales como la Convención de Cartagena y protocolos adicionales. Entonces eso finalmente redunda a futuro en una posición sólida de nuestro Estado en materia de protección del ambiente. Doctor Arrieta, claro que sí. Qué pena, ¿no? 2 segundos, es que yo sí quiero hacer eco de una cosa que dijo el doctor Pinzón. Yo creo que, y en eso de acuerdo, doctora Mónica, yo creo que la única posibilidad de avanzar en la solución de este tema es a través de acuerdos multilaterales. No que haya ninguno otro. Yo no veo a Colombia por ahora negociando directamente con Nicaragua en materia de límites, por lo menos en el corto plazo. Pero en cambio sí veo que entre los países caribeños se pueden lograr acuerdos sobre ya protección concreta específica del Caribe, inclusive dentro del marco de la Convención de Cartagena. Por eso digo que hay tantas posibilidades para explorar ahí. Yo veo eso mucho más fácil, es mucho más fácil pensar que Colombia se puede centrar dentro del marco de un acuerdo con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, sobre qué hacer en el Caribe, en Jamaica, en el Caribe suroccidental, llegar a un acuerdo de lo que yo veo que sea Colombia negociando con Nicaragua, una cosa de límites. Entonces yo estoy de acuerdo con esa manera de avanzar, y si eso se logra, después va a ser más fácil hablar de otros temas. Súper bien. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Una pregunta? Perdón por expender, pero me gustaría hacer una última pregunta. No soy de la facultad, soy miembro del consejo, pero ha sido un privilegio. Quiero felicitar a la facultad por la invitación, por su presencia, pero no me aguanto a hacerle esta pregunta. Es un privilegio tenerlo aquí, doctor Arrieta. Y la pregunta es esta. Usted mencionó que parte del problema era la sensación de irrespeto por parte de los jueces del 2012. Un poquito hablar de esa sensación de que teníamos que sobrepasar, de manejar el irrespeto del 2012 como agente. Primera pregunta, ¿cómo lo manejaron? Y segundo, ¿cuál fue su experiencia y su sensación como agente? Esto para que la pueda compartir, su sensación de
la camiseta como colombiano de agente, la representación de Colombia. ¿Cuál fue su experiencia de ese manejo? Que la comparta aquí con los estudiantes. Y también ese manejo de sobrepasar esa sensación del irrespeto, porque me imagino que eso fue uno de los elementos que tuvieron que manejar. Esas dos preguntas. Sí, la Corte, digamos, está bastante molesta. La Corte es muy discreta y no dice nada, pero sí a veces manda mensajes. Bien, y a lo largo de las actuaciones tanto escritas como en las audiencias orales, tratamos de demostrar que nuestra posición es distinta. No era una oposición de ataque a la Corte, era una oposición, como además dijo usted, el doctor Pinzón, de buena fe. Colombia no estaba tratando de irrespetar la entidad. Colombia tiene un parámetro constitucional que considera que debe cumplir y que no es una posición traída de los cabellos como algunos internacionalistas en sus momentos plantearon. Y tan no es traída de los cabellos esa posición, que inclusive hoy en día hay una controversia muy importante entre Alemania e Italia sobre el tema de la prevalencia de algunos planteamientos constitucionales, inclusive por sobre encima del derecho internacional comunitario en el caso de Europa. Pero bueno, más allá de eso, por eso digo, tratando de manejar una actitud con respeto, explicando nuestras posiciones, siendo absolutamente transparentes. Bien, pues logramos que la Corte entendiera. ¿Cuál fue mi actitud como agente? Yo le cuento como anécdota. Yo fui embajador de Colombia en Nicaragua entre 1994 y 1996. Y en ese momento fue cuando nos enteramos que Nicaragua iba a demandar a Colombia. Bien, porque me informó el secretario general de la Corte. En ese momento nos dedicamos durante 2 años a estudiar el tema de Nicaragua. Bien, con mucho detalle de todos los antecedentes, de todas las características. Es más, produjimos una serie de informes que reposan en los archivos donde inclusive vaticinamos buena parte de lo que iba a ocurrir y sugerimos unas líneas de acción que, pues, infortunadamente no fueron en su momento recogidas por el Estado. ¿Por qué le digo eso? Porque para mí el tema tiene una connotación muy especial y muy personal. Cuando me ofrecieron esto, me lo ofrecieron porque pues, sabían de mi experiencia y mi conocimiento del tema y porque yo había sido agente de Colombia en un caso distinto, que era el caso de Colombia contra Ecuador por las fumigaciones de glifosato. Pero bien, ¿qué hace con la gente con semejante responsabilidad? Comprometerse, entregarse. Es una experiencia personal por 2 razones. Primero, litigar ante la Corte Internacional de Justicia. Es una entidad respetable, es una entidad solemne. Pero voy a decir una cosa que no quiero que suene irrespetuosa, no es muy distinto que litigar ante un buen juez municipal. Pero aunque lo diga así, a un buen juez municipal, aclaro. No, hay un procedimiento, unas normas que cumplir, tiene algunas cosas que son distintas por cuando hay unos elementos del procedimiento que se negocian entre las partes y se discuten con la Corte. Pero es una experiencia maravillosa por el nivel. Pero lo más importante es que la estructura de la defensa, la responsabilidad de la defensa corresponde a la gente. Pero eso no quiere decir que la gente estructure la totalidad de la defensa. Pero para eso Colombia cuenta con un equipo de abogados internacionales de la mejor categoría, de los mejores. Y la función que uno tiene como agente es discutir con ellos las orientaciones y tratar de coordinar la gestión conjunta de todos para asegurar que todo el equipo funcione en defensa de los intereses de Colombia. Entonces, es una gestión que a la vez es jurídica, porque uno tiene que asegurar que las orientaciones jurídicas son las apropiadas, que no hay, que es política en cuanto que se tenga cuidado en qué posiciones se dicen, cómo se plantean. El derecho internacional no es puramente teórico jurídico, hay muchos elementos políticos en el derecho internacional y uno tiene que hacerlo. Pero yo le digo como abogado, que además ha ejercido muchos frentes y que ha tenido que litigar nacional e internacionalmente, sí reconozco que es las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Por la naturaleza del foro, por la naturaleza del tema. Digo, con toda la franqueza, yo nunca en la vida manejado un tema de tanta relevancia como es un tema de Colombia. Y es un motivo que no solamente le inspiró un gran respeto, sino una gran sensación de responsabilidad. Es que es muy importante respetar a un país en esas condiciones, es un reto, es un trabajo intenso.
muy intenso durante muchos años. Maravillosa, porque, a ver, la gente tiene la posibilidad de nombrar un coagente. Y cuando se me abrió la posibilidad, yo le pedí a Manuel José que fuera el coagente. ¿Por qué? Porque es que nos complementamos perfecto. Siendo personas con una formación académica similar, pero con un enfoque distinto en nuestras vidas profesionales. ¿Ven? Combinamos, digamos, un enfoque académico, político y constitucional que tiene el doctor Cepeda, con un enfoque también académico, constitucional, pero práctico que he tenido yo a lo largo de mi vida profesional. Entonces, el tema de diseñar una estrategia. Uno diseña una estrategia ante la Corte Internacional de Justicia como diseña una estrategia ante el Consejo de Estado, ante la Corte Suprema, ante la Corte Constitucional, pensando en distintos elementos que quiere sacar adelante, qué no quiere sacar adelante, qué pide porque sabe que le van a dar, qué tipo de argumentos son razonables, así no tengan tanta posibilidad de éxito, cuáles son razonables, pero sí tienen posibilidad de eso, qué tipo de pruebas logra. Entonces uno tiene que pensar en todo el paquete de eso. Entonces la colaboración con Manuel José fue una colaboración, una integración perfecta. Es decir, yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho del coagente. Y nos hemos atendido a las 1000 maravillas. Como siempre ocurre, hemos tenido síes y noes, pero se trata, presidente, de sacarlos adelante. Y entre dos abogados profesionales y serios y con experiencia que quieren hacer las cosas, además, nos ponemos de acuerdo y las sacamos adelante. De tal manera que le quiero decir que mi experiencia con Manuel José ha sido muy buena y me siento muy satisfecho y muy orgulloso de haber tenido como coagente. Yo estaba como haciendo fuerza por ustedes como por nosotros, ¿no? Yo le quiero preguntar, ¿qué recomendaciones o qué aprendizaje le quería decir a mi equipo aquí en Santa Fe de ese aprendizaje y de esa experiencia tan maravillosa que usted tuvo allá? ¿Qué recomendaciones aquí el equipo de mi querida Tadeo? Que uno tiene cuando ejerce la profesión y cuando litiga en temas de derecho internacional, tener muchas características, una serie, digamos, de enfoques. Primero, usted tiene que ser humilde. Es un tema complejo y difícil, ¿bien? Donde uno tiene que aprender que por más que uno crea que sabe o que conoce, hay mucha gente que conoce y que sabe tanto o más que uno y que tienen criterios distintos y uno tiene que aprender a oír y asimilar. ¿Bien, no? Yo diría que es lo más importante del trabajo en equipo, es que nosotros no estamos trabajando con unos pintados en la pared. Son 6 abogados de la primera categoría. No entro a explicar quiénes son, pero cada uno de ellos es una autoridad mundial en su respectivo tema. Entonces, cuando le digo humildad, pues que por más que yo conociera el tema de Nicaragua, pues es que no es fácil sentarse a hablar con un Michael Risman, que es una persona del primer calibre en el mundo, y discutirle alguna cosa, pero la verdad lo pudimos hacer. Pero que lo hicimos con humildad, con preguntas, y finalmente logramos tener un buen liderazgo del equipo. Segundo, la mente abierta en el sentido que tiene que tener creatividad. El derecho internacional es formal, pero el derecho internacional es un derecho de información. Entonces, quiere decir que hay que abrir las puertas a buscar interpretaciones novedosas. Yo siento, usted lo sabe mejor que yo, que hay un derecho internacional, bien derivado de las normas, de la costumbre, de la jurisprudencia, bien, una serie de factores que ustedes tienen, pero de nuevo en la medida que es información, hay espacio todavía para pensar en cosas. No digo crear porque sería muy ambicioso, muy arrogante, pero sí para plantear enfoques. Y eso funciona. Y por último, lo que tiene que tener una gran capacidad de trabajar en equipo. En el caso particular nuestro, es la coordinación de todo ese equipo. No es fácil coordinar a 6 luminarias. Y usted tiene que lograr desarrollar una relación con ellos para poderlo hacer y necesita que más que le tengan respeto a usted. Porque si no hay manera de hacerlo. Y yo siento que pudimos lograr eso. Como le digo, para mí como persona, además de la experiencia jurídica como abogado, la experiencia humana con esos personajes, la experiencia de coordinación, y le voy a decir una cosa, la experiencia con la comunidad raizal.
entender cómo dentro de Colombia, bueno, eso lo entiende uno, pero no lo ha habido a esa dimensión. Hay tantas culturas distintas, con tantas identidades distintas. Entender cómo, decía usted, para ellos hay un entorno, un hábitat, que es la tierra y el mar. Cómo se integran, cómo piensan, qué sienten, especialmente una cultura como la comunidad raizal, que tiene más unos orígenes étnicos distintos a los nuestros, por la composición que tiene, y los valores y principios. Eso para mí fue una experiencia maravillosa y de la cual yo me siento muy satisfecho, y hoy en día tengo muy buenos amigos, gracias a Dios, dentro de la comunidad raizal, de los que he aprendido muchísimo en este proceso. Entonces, ¿qué le digo yo? No, ser humilde, asumir la responsabilidad, entender que hay gente que sabe igual o más que usted, pero sin embargo ser consciente de que de usted depende esa coordinación y tiene que hacerla, y la única manera como usted puede coordinar es si usted por lo menos logra con su actitud y con sus conocimientos demostrar que sabe. Y finalmente, ¿cómo se relaciona uno con un jurado internacional? No se relaciona, yo no tuve nunca ningún contacto con la Corte. Mi contacto se va siempre a través del secretario general de la Corte, que es el vehículo institucional que tiene la Corte para hablar con los abogados, donde hay un contacto permanente. Yo puedo, pues cualquier agente, perdón, puede visitar al... ¿Uno no habla con ellos? Nunca, nunca. Ellos no hablan con uno, ni uno habla con ellos, nunca. No sabe cómo le agradezco. Realmente un aplauso aquí para él. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. También me uno a ese agradecimiento que hace el doctor, porque pues para nosotros como académicos y para los estudiantes en formación es muy enriquecedor poder pues pensar en cómo las personas que han tenido acceso a la corte hacen su trabajo, coordinarse seguramente a los profesores Risman, a Tufnan, o sea, son personas del más alto nivel y, o sea, yo me imagino el doctor Arrieta realmente escuchando esas lumbreras del derecho internacional, y eso para un aprendizaje debe ser una cosa muy impresionante, a la vez de una gran responsabilidad efectivamente dirigir el equipo. Muchísimas gracias, doctor Arrieta. Y bueno, con esto culminamos nuestro conversatorio. Muchísimas gracias a los tres. Creo que fue un tiempo muy chévere de poder conversar, de poder aprender, de poder reflexionar, y espero que esto a todos nosotros nos haya dejado como esa espinita de seguir profundizando y de seguir trabajando en el derecho internacional. Agradezco a todos mis estudiantes, agradezco al decano en particular que se abanderó también de la organización de este evento. Muchas gracias, decano. Agradezco a la institución, a Dios, bueno, a todos los que hicieron posible este evento, y creo que estará disponible en la página de la universidad por si de pronto alguien quiere en otra ocasión verlo y profundizar. Bueno, muchas gracias a todos. No, yo no sé que fuera silencioso. Los estudiantes de Derecho Internacional Ambiental, por favor no olviden en la listica que tiene Vanessa aquí